Esta es la isla de Patmos. Esta diminuta isla griega del mar Egeo, al sureste de Grecia y al oeste de Turquía, tiene solo 36 kilómetros cuadrados de tamaño y en ella viven alrededor de 3.000 personas. Su principal actividad económica es el turismo y no es para menos. Es un auténtico paraíso griego con cientos de años de historia y paisajes espectaculares. Sin embargo, hace unos 1900 años, Patmos era totalmente diferente a lo que se ve hoy. Desierta y cubierta de piedras volcánicas, esta isla era utilizada por el Imperio Romano como una prisión para exiliar personas. Una de las más importantes que pasó por ahí, sin duda, fue el apóstol Juan. En la época del emperador romano Domiciano, aproximadamente en el año 95 después de Cristo, Juan era uno de los pocos que se atrevían a cuestionar el sistema romano que consideraba a los emperadores como dioses. Por esa razón, y en medio de una persecución contra la iglesia, Domiciano mandó a matar a Juan, tirándolo a una caldera de aceite hirviendo. Los historiadores de la época coinciden en que Juan salió ileso de aquel intento de matarlo. Después de ver tal milagro, Domiciano no se atrevió a sentenciarlo a muerte de nuevo y simplemente lo exilió a la isla. Juan, siendo ya un hombre de edad avanzada, solo, en una isla desierta, tal vez esperaba finalizar los últimos días de su vida sufriendo lo menos posible. Lo que él no sabía era que estaba a punto de vivir el momento más importante de su vida. No sé qué es lo que piensa Juan en el momento que llega a Patmos, pero sí sé lo que pensaría yo, y estoy seguro que más de uno se va a identificar conmigo en alguna de estas frases. Si yo estuviera preso en una isla desierta, seguramente pensaría o diría cosas como: ¿por qué me pasa esto a mí, si estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Será que no le importo a Dios? ¿Será que Dios me abandonó? Y mi favorita de todas: ¿acaso Dios se olvidó de mí? Pensar que este era el joven que se recostaba en el pecho de Jesús, era el más cercano de los discípulos, tanto es así que lo conocían como el discípulo amado. Es el mismo que oró por un paralítico que estaba a la entrada de un templo y el paralítico se levantó y entró caminando. Y ahora está solo, aislado de todo el mundo por causa de Cristo. Estando ahí tal vez recordaría las veces que estaba con Jesús, las veces que caminaba con Él, las veces que lo escuchaba cuando los agarraba una tormenta en medio del mar y Jesús le decía: tranquilo, va a salir todo bien. Yo creo que Juan tiene todo el derecho del mundo a estar enojado con Dios. Después de todas las cosas buenas que hizo, después de estar incluso con el mismo Jesús, ahora parece estar abandonado y olvidado por todos. Sin embargo, la Biblia da un detalle de lo que Juan vive mientras está en Patmos. Dice Apocalipsis 1:9: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Esto es impresionante. Después de todo lo que tuvo que pasar, estando quizás ahora en el peor lugar del mundo antiguo, en la isla de los desterrados, en la isla de los marginados de la sociedad, no nos encontramos con un Juan que está enojado o que está renegando de su fe, diciendo: Dios se olvidó de mí o me abandonó. Al contrario, estando en el peor lugar, dice la Biblia, él estaba adorando en el Espíritu. Todos nos hemos sentido presos alguna vez en nuestra vida. Quizá no por un roce con la ley, ni estando detrás de las rejas, pero nos hemos sentido presos de la situación, presos del problema, ya sea una enfermedad, una discusión con un familiar, con un amigo o una amiga, presos de un matrimonio infeliz, presos de una mala relación con un hijo, con una hija, un vecino, presos de la impotencia porque quizás alguien se ensañó con nosotros y nos hace la vida imposible sin ningún motivo, ya sea en el trabajo, en el estudio, donde sea. Y lo primero que tendemos a pensar es: Dios no escucha mi oración, se olvidó de mí, me abandonó, porque si Dios estuviera conmigo no tendría que estar pasando por toda esta situación. Y más cuando uno piensa: yo estoy tratando de hacer las cosas bien y todo se me vuelve en contra. Y acá es donde se revela lo más impactante de la historia. A pesar de todos los problemas que vive, Juan no recurre a la queja, sino que adora a Dios. Estando en el peor lugar, Juan no pierde ni su fe ni su relación con Dios. Estando aislado del mundo y preso por hablar la verdad, Juan busca a Dios. El mensaje es claro: aunque estés en el peor lugar, no te quejes, busca a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que niegues tus sentimientos, porque al fin y al cabo somos humanos y los problemas que nos atraviesan nos afectan. Lo que digo es que tu situación actual no afecte tu relación con Dios.
Y estando en esa búsqueda, en esa relación íntima que Juan tenía con Dios, llega el momento más importante de su vida. Los historiadores romanos dicen que el emperador Domiciano mandó a matar a Juan echándolo a una caldera de aceite hirviendo, como mencionamos antes. Sin embargo, Juan sale ileso de esa situación. Eso no es normal. Lo lógico hubiese sido que Juan la quedara ahí. Todos los mártires, o sea, las personas que están dispuestas a morir por el Evangelio, saben que el morir es ganancia. Saben que morir significa dejar este mundo y todos sus sufrimientos para ir a una eternidad con Dios. Ahora, imaginemos el momento en el cual los pies de Juan empiezan a tocar el aceite hirviendo. Yo creo que él habrá pensado algo como, bueno, ya terminó mi tarea, pero ahí empieza a darse cuenta de que el aceite no le hace nada. Lo van metiendo cada vez más al fondo de la caldera, el aceite sigue sin hacerle ningún daño, hasta que minutos después los verdugos tiran de la soga y terminan por sacarlo. No hay ninguna quemadura, Juan no está gritando del dolor, y el emperador, viendo ese milagro y que no lo pudo matar, no se atreve a sentenciarlo a muerte de nuevo, sino que decide exiliarlo a la isla. Me imagino que Juan piensa, si lo lógico era que yo muriera ahí y todavía sigo con vida, es porque algún propósito, porque algo más tiene Dios conmigo. Evidentemente el ministerio de Juan no terminaba ahí. La pregunta es, bueno, entonces, ¿qué sigue? Y esa pregunta fue quizás la que motiva a Juan a seguir buscando a Dios. Si estando tan cerca de la muerte Dios quiso que Juan continuara con vida es porque todavía tenía una tarea por cumplir. Y eso es lo que motivaba a Juan a seguir buscando a Dios en adoración. Si nosotros en nuestra vida nos sentimos abrumados por los problemas, sin brújula, sin dirección, sin un horizonte fijo a dónde ir, quizás está fallando entonces esa relación que tenemos que tener con Dios, está faltando comunión. Un día, mientras Juan todavía estaba buscando esa dirección, buscando esa guía, llega el momento. Las páginas más importantes de la historia de Juan están a punto de escribirse. El último libro del canon bíblico, el que concluye una historia que se había empezado a escribir miles de años antes, estaba a punto de escribirse. Seguimos la lectura de Apocalipsis 1:10, que dice: «Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas». Estando solo, aislado del mundo, Juan entiende que esto era lo que le faltaba. Entiende que todo lo que vivió y todo lo que lo había llevado a estar recluido en Patmos era para esto. Juan está a punto de escribir la última profecía registrada de la Biblia, y el libro que mantiene viva la esperanza de un montón de cristianos alrededor del mundo y a través de todas las generaciones, que expresa una sola verdad: Cristo viene pronto. Apocalipsis marca el principio del fin. Desde que Apocalipsis fue escrito hace 1900 años, el tiempo final empezó a correr en nuestra contra y hasta el día de hoy sigue corriendo. Apocalipsis es un término griego que significa revelación, descubrir algo que hasta ese momento estaba escondido. Y me pregunto, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Dios quería revelarle esto a Juan? El primer versículo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá se debe prestar atención a un detalle muy importante. Este libro fue escrito exclusivamente para los siervos de Jesús. La palabra traducida como siervo en este texto viene del griego original dolos. Un dolos no es un siervo común. Según las leyes de la época, cuando un siervo cumplía con su tiempo de servicio, su amo lo debía dejar libre, dándole los recursos necesarios para comenzar una nueva vida, pero el esclavo libre, en agradecimiento a su señor por haber sido bueno con él, podía elegir quedarse en la casa de su señor sirviéndole voluntariamente de por vida. Si el amo estaba de acuerdo, llamaban a varios testigos, al siervo le perforaban la oreja, le colocaban un aro de oro, y a partir de ese momento ese siervo empezaba a servir voluntariamente a su señor de por vida. El señor va a respaldar todas las acciones que el siervo realice, y a su vez el siervo se compromete a nunca traicionar la confianza de su señor. Dios no revela sus planes con cualquiera. Tanto el Apocalipsis como la Biblia en general no puede ser entendido ni interpretado por un cristiano nominal, alguien que apenas busca a Dios, cualquier persona que se acerca a la iglesia cada tanto,
Dios preparó el mensaje exclusivamente para sus siervos dolos, aquellos que se entregan por completo a Dios. Y esos siervos sí necesitan saber las cosas que están aconteciendo y las cosas que están por suceder. Es por eso que por más que los historiadores se esfuercen por descifrar cada símbolo del Apocalipsis, por más esfuerzo mental que haga cualquier intelectual con tal de comprender el libro, si no hay comunión con Dios, Dios no puede revelar sus verdades. Sin relación no hay revelación. Proverbios 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, hay muchas cosas en la Biblia que no se pueden entender si uno no tiene temor de Jehová. Por más esfuerzo que haga el sabio, si no hay temor a Dios, no se puede tener la capacidad de interpretar lo que la Biblia quiere decir. Por eso el principio, lo principal para poder comprender las verdades de la Biblia, es tener temor de Dios. Para ponerlo en pocas palabras, el temor de Dios no es miedo a que Dios me pueda hacer algo malo, no es miedo a que Dios me castigue si yo le desobedezco, sino que se trata de tener un profundo respeto, tener cuidado de hacer cualquier cosa que ofenda a Dios. Eso es temor. Por eso nos esforzamos por comprender su palabra, para saber qué es lo que ofende a Dios y no hacerlo. Y volvemos al inicio: sin relación con Dios no hay revelación, no hay conocimiento, y si no hay conocimiento el pueblo perece. El Salmo 51.6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El tiempo que invirtamos en estar en comunión con Dios va a determinar directamente qué tanto Dios nos habla y qué tanto Dios se revela a nosotros. ¿Y por qué será que Dios está tan interesado en que nosotros entendamos y sepamos qué es lo que va a suceder? La respuesta a esta pregunta la vamos a dejar para el próximo video, donde vamos a tratar de comprender juntos qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, por qué Dios quiere que sepamos qué es lo que está por acontecer y qué papel jugamos en medio de toda esta historia. Como dice el capítulo 2 de Primera de Corintios, estas son cosas que no se pueden comprender por sabiduría humana, sino que son reveladas por Dios. Cosas que estuvieron escondidas, pero que Dios decidió revelar a quienes lo aman. Primera de Corintios 2.14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Debemos comprender que Dios revela sus planes solo con aquellos que lo buscan con todo el corazón, y que la única manera de comprender las profundas verdades que están escritas en la Biblia es teniendo una comunión íntima con Dios y no siguiendo una religión, y más sabiendo que aquel día se acerca a la tierra y que Cristo vendrá como ladrón en la noche.